Iglesia Cristiana de Colombia. Feliz Día del Padre. Tenemos muchos papás piadosos, muy buenos aquí en la iglesia. Y ese es un día para honrarles y estamos contentos que estén. Y bueno, entonces, feliz Día del Padre allí a todos. Una vez más, en nuestra iglesia también, déjenme decir una cosa de nuestros papás. Aquí yo soy muy contento allí con el fruto que tenemos en la área de hombres de Dios sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Allí la que vienen fieles, sirven, ayudan, apoyan, así aquí están cada semana buscando a Dios. Allí tenemos muchos aquí en la iglesia, aún tenemos mucho más que el promedio de una iglesia cristiana de hombres que están sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Y somos muy encima del promedio. Y eso es buen fruto. En esto me alegra mucho, en verdad, para ver esos hombres y mujeres de Dios. Y queremos honrar a los papás hoy también. Allí ustedes saben que normalmente el Día de la Madre es mucho más destacado, más importante aún que el Día del Padre, pero no creo que debe ser así, yo creo que son iguales, ¿no? Y los padres son sumamente importantes en las vidas de sus hijos, de su familia, y vamos a darles un ejemplo de un papá bíblico que hizo buen trabajo con su familia y hoy mismo, pero quiero mostrar fotos. A papás les gusta tirar sus niños arriba y jugar con ellos. Ese soy yo, ¿no? ¿Y sabes cuál de mis hijos es esto? Daniel. Allí lo tiré arriba y no lo cogí bien, ¿no? Y eso es porque él es así. Desde ese momento nunca fue igual. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Lo cogí bien. Y bueno, y tengo un ejemplo hoy de San Lucas 8, verso 40. Queremos leer la palabra. Les animo, si pueden tener la bondad y ponerse de pie. Nos gustaría leer la Biblia aquí parado, allí en familia, allí honrando al Señor y su palabra. ¿Qué dice esa historia de Jairo? Si conoce, voy a leer todo y si quieres leer conmigo, mejor. Verso 40. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro: ¿preguntas quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa lo había tocado, y como al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, sanado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas,
cree solamente y serás salva, sana. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre, la madre y la niña. Y todos lloraban así en lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Gracias. Pueden sentarse. Gracias por su reverencia. Y hoy celebramos el Día del Padre aquí en nuestra iglesia. Y vamos a ver la importancia de ser un buen papá. Allí hoy en día, obviamente hay muchas características de esta historia de papás, pero quiero decir también, hay muchas madres solteras aquí en nuestra iglesia también. Allí estamos contentos con esas madres solteras, piadosas de Dios. Y también mucho que voy a decir, obviamente, aplica a su situación también, madre. Porque tú eres, en un sentido, tú tienes la unción, eres la cabeza de la casa, ¿no? Entonces, estos mismos principios caen para ti también. Quería aclarar este punto también allí, pero hay buenas noticias aquí, que los papás, podemos ser buenos papás con la ayuda de Jesucristo. Allí, y en nuestras vidas, en nuestras casas, Jairo era un alto dignatario en la sinagoga. Él no era el pastor de la sinagoga, el que enseñaba. Esa no es la idea de dignatario en el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Allí la idea es, él era un líder en la iglesia. Un anciano, un líder, un ejemplo en la iglesia. Allí los dignatarios eran encargados en la sinagoga de guardar los rollos de las escrituras de la Biblia allí y para la orden del servicio, para recoger los diezmos, las ofrendas allí, para abrir y cerrar la sinagoga y el mantenimiento de la sinagoga. Jairo no era solo un dignatario, él era alto dignatario. ¿Qué quiere decir? Que él era un líder principal de la iglesia. Allí, entonces, y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos muchos dignatarios aquí también. Allí, sirviendo al Señor, un buen nombre es dignatario, ¿no? Es un puesto digno, es un puesto chévere, servir a Cristo como Jairo allí. Entonces, eso es para entender quién era él. Y necesitamos padres como Jairo. En la Biblia hay muchos ejemplos de buenos padres. Isaí, allí David, José, el padrastro de Jesús, allí entre otros que hay. Pero Jairo es alguien interesante. Y quiero ver diferentes ideas de él, diferentes características de él y que él hizo que podemos imitar nosotros allí en nuestras vidas. Allí y una cosa, muchos puntos y muchas ideas de esa historia. Una cosa, una crisis vino a su familia, ¿no? Allí una crisis tenaz. Allí su hija única se murió. Ahora, yo tengo 3 hijos, no tengo hijas allí, pero yo sé hay algo especial entre papás y hijas, una relación muy bonita allí. Entonces, esto seguramente destrozó el corazón de Jairo, su hija única, enferma, ahí empeorando cada día. No pudieron hacer nada por ella allí. Y él tiene métodos, él tiene formas, recursos, él es alto dignatario, él tiene forma, no pudo hacer nada. Y la crisis vino. ¿Cuántos conocen las crisis de la vida vienen a todos? Y aún hay un buen dicho que dice, aún los ricos lloran. Allí los ricos, no importa cuánto plata y cuánta posición y estatus tienes, todavía es difícil
Todavía que hay problemas que vienen a todos nosotros. Allí, entonces, esto predica entonces para todos que estén aquí. Pero ahora la trasfondo de la historia un poquito. Jesús regresaba de Gadara. Ahí él estaba ministrando en esta provincia, departamento de Israel. Y allí él libró un hombre de demonios, si recuerdan la historia. Allí él caminó sobre el agua poco antes. Allí él calmó la tempestad. Allí ahora él tiene fama por estas cosas que pasaron. Los 2,000 cerdos que corrieron, se hundieron en el mar. Allí, eso fue reconocido en todo el pueblo. Escucharon esas historias. Y Jesús caminaba sobre el agua. Y cuando él llega, hay una multitud. Hay mucha gente allí que reciben a Jesús. Y dice aquí también, él estaba gozoso, Jesús, para recibirles. También, Jesús le gustó a la gente, ¿no? Él vino y estaba contento con la gente, hablando con ellos hablando con él, y él recibió las multitudes. Pero en esa historia me dice, Jesús no solo está interesado en las multitudes, él está interesado en individuos. También él ministró personalmente a Jairo, la mujer con el flujo de sangre, no tenemos su nombre. Allí personalmente, aún en las multitudes, también él es un Dios personal. Entonces, Dios no es un Dios del mundo, Dios grande, Dios de la humanidad. No, Él es un Dios personal también. Él quiere ayudarnos personalmente en nuestras situaciones y en nuestras circunstancias de la vida. Y Jairo no era cualquier hombre. Allí, en ese sentido, él era un hombre prominente en la iglesia judía. Allí, y como muchos papás aquí hoy en día, allí papás muy chéveres aquí en la iglesia. Allí, y damos gracias a Dios por ustedes, en verdad. Pero también él tenía todos los quehaceres de la sinagoga que hacer, pero hablamos de algunas de sus características ahora. Allí, qué pasó, qué él tenía en su vida. Una cosa que Jairo tenía claro, él tenía una conciencia de familia. Él tenía conciencia de familia. Allí, aún siendo principal de la sinagoga, allí con su cargo, su administración, su empleo, su trabajo, todo esto, allí él presidía en la junta de ancianos, allí en la sinagoga, allí también de todo esto, él estaba interesada, muy involucrada en su familia, a la vez, en el bienestar de su familia. A veces hombres tienen la tendencia a veces que son muy involucrados, conciencia de su trabajo, de las cosas de afuera, pero se olvidan y descuidan un poco la familia. Allí, pero Jairo no era así. Él estaba sumamente pendiente allí y con todos estos quehaceres que Jairo tenía, allí él estaba buscando al Señor Jesús. Y no solo acerca de su trabajo, acerca de su empleo y la plata y las cosas y las necesidades y responsabilidades que hombres tienen en este lado, pero él estaba buscando a Jesús por el bienestar de su familia. Allí, en eso es un buen ejemplo por nosotros. Allí, a veces hoy en día, algunos papás no son muy conscientes de las enfermedades sociales, esas enfermedades morales que existen para sus hijos hoy en día, las enfermedades emocionales y espirituales. Allí ellos son tan ofuscados tal vez en otras cosas que han perdido la conciencia de familia. Allí, como dijera el escritor de Cantar de Cantares, allí Salomón, que escribió esto, ahí me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Allí es como yo estaba muy involucrado en las viñas, la producción de otros, de mi patrón, de mi jefe, mi trabajo, allí, pero mi propia viña yo descuidé. Allí, ojalá que ese no es nuestro testimonio, ¿no?
que estamos cuidando, tal vez trabajando en las viñas de otros y otros asuntos de la vida, pero cuidamos bien nuestra propia viña. Y Jairo tenía esta idea allí muy claro. Un papá, tal vez la mejor cosa un papá puede hacer es amar la madre de sus hijos. Si quieres una buena familia, la cosa más importante, papá, no es solo enfocando en cuidar a sus hijos, no. Tenga un buen matrimonio. Muestra amor hacia la mamá. Allí esta va a dar seguridad, esta va a bendecir a sus hijos como nada más. Y yo sé aquí la iglesia, allí en la vida, las circunstancias de la vida, y cuando recibiste al Señor y otras situaciones que sucedieron, tal vez estás en su segundo matrimonio o su tercer matrimonio, algo así también, y no podemos cambiar el pasado. El Señor lava y limpia y perdona, y eso es bajo la sangre, pero en tu estado civil de hoy en día vamos a permanecer y vamos a amar la esposa que tenemos. ¿Okay? Eso es muy importante para los hijos. Aún les digo esto, si su hija vea que el papá ama a su mamá bíblicamente, correctamente, la hija nunca va a conformarse con un hombre que le deshonre. Ella va a ver esos tratos, esos abusos, esas palabras, y ella va a decir, mi papá no es como tú, yo no soy interesado. Ella no va a conformarse con este chambón, con ese señor. Amén. Porque ella va a saber que no es así. Así ponemos un buen ejemplo delante de ellas, las hijas específicamente hablando aquí. Ahora, un papá que ama a la madre de sus hijos. Ahora, ¿qué más hizo aquí Jairo? Él era un padre que sabe a dónde ir en las crisis de la familia. Allí él sabía ir a la fuente correcta. Él se fue a Jesucristo. Él sabía cuando hay problemas directamente a Jesús. Allí, ¿quién iré yo sino al Señor? Voy a buscar mi ayuda de los montes. Allí viene mi ayuda. Viene del Señor. En el hombre de Dios, el Padre, que es un Padre piadoso como Jairo, va a Jesús cuando hay problemas. Allí, Jairo supo ir de la manera correcta. Él se postró de rodillas, ¿no? Se postró delante de Jesús, mostrando que Jesús, tú eres mi Señor, yo hago lo que tú quieres, yo te sigo, allí yo te adoro, yo te amo, allí yo te sirvo, allí él se postró. Allí, si vamos a Jesús, vamos postrados, ¿no? Vamos con las rodillas dobladas delante de Él. Ahí, para que cuando vamos a Él va a decirnos qué hacer. Y necesitamos estar dispuestos a hacer que Él dice. No solo es ir a Jesús, esto es parte de la cosa, pero la otra parte es bajo su autoridad, siguiendo su palabra, amándole, obedeciéndole, siguiéndole en la vida. Allí va, porque Jairo se fue a Jesús, pero después Jesús le guió de regreso. Jesús ahí estaba encargado desde este punto. Allí y Jairo supo pedir de la manera correcta. Él aprendió en la historia rogar a Jesús, orar a Jesús, pero orar con fe. No es suficiente rogar a Jesús. Este no va a conseguir resultados. Necesitamos rogar, orar, pedir a Jesús con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jairo aprendió esto en la historia. Él sabía, yo voy a Jesús, pero debo ir con fe. Debo creer que Él dice. Debo creer que Él dice más que cualquier otra fuente. Debo creer que el cielo dice y no tanto que la tierra dice. Aquí en esa historia, el cielo, la tierra dijo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ya, se murió. Ya, se terminó. No hay nada que hacer. Esa situación no puede cambiar. Pero el cielo dijo
que no está muerta. Allí está durmiendo, todo está bien. La tierra tenía un mensaje de muerte y de desesperanza, pero el cielo tenía un mensaje, Jesús, de vida y esperanza. Y Jairo tenía que decidir cuál va a creer, el mensaje del cielo o el mensaje de la tierra. Y hombres de Dios como Jairo, aquí en la iglesia nosotros escogimos para servir al Señor, escogimos para creerle a Él sobre cualquier otro reporte. Ese es un buen Jairo. Y ahora, él pudo ir a otras partes, Jairo, él tenía los recursos, pudo ir su condición económica, le dio la libertad, le permitió para ir a otras fuentes, pero él se fue a la fuente correcta, él se fue a Cristo Jesús. Él se fue a el que todo lo puede, quien es Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Efesios 6, verso 4 aquí? Dice acerca de padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. A veces citamos ese verso mucho hablando de papá, mamá y deben criar los hijos así. Obviamente las mamás deben ayudar en esto, pero en el griego la Biblia está hablando de la palabra masculino de papás específicamente. Está hablando de padres. Padres deben hacer esto. Sobre cualquier otra persona. También madres solteras, si él no está, es para ti también. Pero padres son encargados mayormente de la disciplina de sus hijos. Porque padres pueden hacerlo mejor que las mamás. Eso es la verdad. Si lo hacen bíblicamente, correctamente, la mamá no debe estar encargada para la disciplina de sus hijos porque ella no puede hacer buen trabajo, mayormente hablando. Si es madre soltera, el Señor da la unción, la habilidad, la sabiduría, si puede. Pero papás, allí es tu trabajo. Ponemos los pantalones y hagámoslo. Allí la disciplina con amor, la disciplina allí es correctamente, bíblicamente hablando, lo hacemos. Allí los niños necesitan disciplina. ¿O no? Tal vez tu niño no necesita, pero mis niños necesitaban mucha disciplina. Esa fue parte de la cosa. Y también amonestación. Papá, Jairos, aquí somos encargados encargados de la amonestación, de enseñar a nuestros niños la Biblia, la palabra de Dios, a ser modelos de la palabra de Dios delante de ellos, ejemplos, no perfectos, pero ejemplos. Buenos ejemplos. Y aún papás, eso quiere decir, domingo en la mañana, tú levantas temprano, tú estás ahí animando las tropas ahí en la familia, vamos a la iglesia. Tú levantas los hijos, la esposita y vamos a la iglesia y no quiero llegar tarde. Vamos, caminan, vamos allí. Y tú estás la protagonista. Tú eres la persona que está moviéndoles. No seas uno de esos papás allí que duerme, la mamá tiene que decir, vamos a la iglesia, estoy cansado. Allí los hijos entran, papi, ven a la iglesia con nosotros, porfis, papi, ven hoy, queremos que vivas con nosotros. Ahí, estoy cansado. Cuando regresen salimos y comimos algo. Allí no, Jairo, un buen papá, es el guía de la familia. Él está guiando la familia a la iglesia. Y que miren, vamos, Él no está siguiéndoles, Él está guiándoles. Así, debe ser así. Recuerden la historia, Jairo se fue a Jesús él mismo. Él no mandó la esposita, él no mandó los hijos, él no mandó la mamita. Así no, Jairo se fue él mismo. Y hombres de Dios, nosotros vamos directamente a Jesús. No dices mi esposa enseña y ella lleva a mis hijos a la iglesia, eso es para las mujeres. No, Jairo no pensó así.
o mis hijos lo hacen, o mi mamá ora por ellos, y allí mi mamá es una persona de oración, y gracias a Dios porque tu mamá ora y todo, pero tú debes aprender cómo orar también, y ir a Jesús, y recibir resultados. Tú tienes la autoridad en la casa, allí tú eres la cabeza de la casa, y necesitamos ser buenos ejemplos a todos nosotros en esto. ¿Y qué hace un papá? Algunas cosas, él dedica a sus hijos a Dios Padre. Los niños son un regalo, herencia de Jehová. Allí, entonces necesitamos tratarles con cuidado y con amor a los hijos. Él enseña a sus hijos el amor y el temor del Señor. Allí dos cosas. Él protege a sus hijos de influencias malas. Él establece a sus hijos en la iglesia por su ejemplo primeramente. Él instruye en la importancia del bautismo del Espíritu Santo y orar en el Espíritu a su familia. Él enseña que Dios Padre tiene un propósito para sus vidas. Él ora y tiene devociones con sus hijos. Él modela la vida cristiana delante de ellos. Y Él deja que sus hijos le vean hablando con Jesús. Papás, aquí, buenos hombres de Dios, dejan que sus hijos le vean adorando y orando a Jesús. ¿Y qué es impactar a sus hijos? Esto impactará a sus hijos más de cualquier otra cosa. Ellos le ven con las manos levantadas, ojos cerrados, allí adorando a Jesús. Ellos miren así, y eso es real. Si mi papá hace esto, eso es real. Eso impacta los corazoncitos de ellos y lo hacemos. Otra cosa, Jairo, un padre piadoso, un buen padre, que lleva a Jesús a la casa. Él trajo a Jesús a la casa. Él fue alto dignitario en la iglesia. Allí, pero él sabía, Jesús no solo es para la iglesia, Jesús es para la casa. Jesús es 24/7. Jesús es todo el tiempo. No solo es una experiencia, un evento semanal en la iglesia, esa es parte, pero es en la casa, lunes en la mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado también. Allí, pero un buen papá va a traer a Jesús a la casa y Jesús va a permanecer en la casa como invitado especial. Y el papá es la clave en esto. Allí, porque el papá tiene la autoridad de la casa y él cede su autoridad a Jesús. Jesús, vamos a seguirle aquí en mi casa. Allí, si tú dices algo, lo hacemos. Allí, tú ves en esta historia, de este punto, voy a hablar de que Jairo cedió su autoridad a Jesús cuando llegó a la casa. Porque Jesús decidió quién va a entrar allí. Él dijo que, mire Jairo, yo quiero que Pedro, Juan y Jacobo y tú y tu esposita van conmigo en este cuarto con la hija. Nadie más. Los otros que están ahí salen y esos otros entran. Allí entonces, en otras palabras, él cedió la autoridad en la casa a las palabras de Jesús. ¿Están escuchando? Y buenos papás ceden la autoridad en su casa a las instrucciones y a la palabra de Jesús. Y si haces esto, vas a tener milagros. Vas a tener buenos resultados. Vas a tener buen ambiente en la casa. Una presencia de Jesús allí. Aún en un sentido, Jairo entendió que Jesús y Jairo, los dos, trabajando allí, van a filtrar quién entra en la casa. ¿Sí? Hola papás, es tu trabajo filtrar qué entra en tu casa y qué no entra en tu casa. Por ejemplo, tal vez sus hijos tienen algunos amigos que quieren traer a la casa y el papá debe decir que no, esos amigos no. Les bendecimos y todo, pero ellos no le convienen ser sus amigos. Tú filtras quién entra allí. Amén. O en el internet, allí tú filtras qué puede entrar allí en tu casa.
Tú no dejes cualquier imágenes y cosas y tus hijos miren que le dan la gana. Allí no, tú estás pendiente de no, eso no puedes mirar, eso no. ¿Y qué programas de televisión que ellos pueden mirar y no mirar? Allí tú filtras. Allí con la palabra de Jesús, la palabra de Dios es como su respaldo. Allí, pero buenos papás deben filtrar esas cosas. No griten tanto. Amén. Feliz día del Padre. Es tu trabajo. Y si tu hija trae una supuesto novio allí a la casa, y tú dices, este tipo no me da paz. No, mejor no, hijita. Mejor no le conviene. Allí la habla y filtra que entra allí. Dice, mire, hijita, Dios tiene a alguien mejor para ti. Créeme, Dios tiene algo mejor que este. Ahora los jóvenes solteros están enojados conmigo. Pero yo aguanto tranquilo. No me molesta. Pero es la verdad. Y a veces, miren, solteras, a veces tus papás pueden ver cosas que tú no puedes ver. A veces, simplemente es bueno escuchar a tus papás a veces. Pero ellos tienen su bienestar en mente, ¿no? Allí es mejor escucharles. Porque tú sabes cómo va mayormente con los jóvenes, adultos y todo, que normalmente 0 a 15 años, ellos piensan que los papás son las personas más inteligentes del mundo. Ellos piensan que ellos son tremendos y son súper sabios. Mi papá es la más inteligente del mundo. Después de 15 a 25 más o menos, ellos tienen una época a veces, no debe ser así, pero mis papás no entienden, no saben, ellos son estúpidos y ellos no entienden cómo son y cómo somos y qué está pasando. Allí ya no respeten la autoridad de sus papás. Allí después de 25 más adelante, de repente ellos comienzan a aprender, cuando tienen sus propias casas y vidas, que tal vez mis papás no eran tan estúpidos. Tal vez el estúpido era yo. Amén. Y dan cuenta que tal vez tienen razón y tienen buenas ideas y ahora comienzan a escucharles otra vez. Así las cosas, no debe ser así, pero a veces mejor escucharles toda la vida, ¿no? Allí, pero a veces tienen esas temporadas en la vida. Allí ahora, un buen papá lleva a Jesús a la casa. Y Jairo llevó vida a su casa. Vida, Jesús, vida y vida en abundancia. Allí la casa necesitaba vida. Había muerte en esa casa. La hija murió. Había muerte y cosas que no son de Dios y cosas feas allí en la casa. Jesús puede venir y resolver y arreglar la casa. Si le invitamos. Si vamos a traerle. Allí ahora otra cosa de Jairo. Él no tenía vergüenza en llevar a Jesús a su casa. No tenía pena. No fue tan fácil llevar a Jesús a la casa. Había multitudes, ¿recuerdan? Y él tenía Jairo tenía el obstáculo, allí puede decirlo así, de las multitudes, ¿no? ¿Cómo voy a sacar? Las multitudes van a verme postrado delante de Jesús. Seguramente mis amigos y mi familia, otros tal vez están allí, mis vecinos, y van a verme ahí, y ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Me da vergüenza y no sé. Ellos van a pensar que yo soy un fanático, que yo soy un religioso. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahí que ellos piensan, necesitamos vida en la casa. Necesitamos Jesús en la casa. Y que ellos piensen o no piensen, pues qué pena. Aun cuando llegó a la casa, había otro obstáculo para traer a Jesús. La familia. La familia estaba burlando. Allí, burlando de Jairo y Jesús y haciendo chistes. Y a veces la familia es un obstáculo para traer a Jesús y su palabra a nuestras vidas y casas. Allí, pero tiene que superar esto.
Y lo hizo, gracias a Dios. Allí, a pesar que estaba burlando la familia, diciendo que eres fanático, Jesús está lavándole el cerebro. Allí, que esos son, es una secta, o esos religiosos, no sé, es así. Allí, él superó todo esto y dijo, familia, gracias, pero Jesús va a entrar acá. Y aún Jesús entró y algunos de la familia salieron. Pero eso sucede a veces. Pero si mantienes fiel, allí tú y tu casa serán salvos. Allí mantienes fiel con Jesús, allí radicado en la casa. Allí ¿qué dice Salmos 127, verso 1? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Allí Jehová, Jesús, debe edificar la casa. Él debe estar allí, pero debes traerle. Él no viene automáticamente. Él viene por invitación. Él viene por doblar rodillas delante de Él. Allí cuando Él vea que vas a seguirle, Él va a la casa. Porque no hace sentido ir a la casa si no van a seguirle. Allí, pero Jairo sometió su vida, su voluntad a Jesús y su palabra. Y si conocen la historia de la Pascua, de cuando los israelitas estaban en Egipto, a la última noche, allí cuando iban a cruzar el Mar Rojo, allí cuando los primogénitos se murieron de los egipcios y de sus animales también, allí que el hombre, el papá de cada casa, fue encargado de aplicar la sangre sobre su puerta. El hombre, allí, hombres, tú eres encargado por el Señor aplicar la sangre del Cordero de Jesús, marcar tu casa con la sangre, con la redención, con la obra de Jesús sobre sus casas y la vida de sus hijos y esposa y todos. Allí específicamente el papá tiene que hacerlo. Entonces, gracias a Dios por papás aquí que han aplicado la sangre sobre su casa. En ese sentido, tú crees en Jesús, tú sigues a Jesús, tú eres un ejemplo ahí en la casa, no solo en la sinagoga, no solo en la iglesia. Allí y Jairo no tuvo vergüenza en buscar a Jesús. Gracias a Dios. Y él, ¿qué más de esto, hombre de Dios? Y ahora, en este camino, allí que esta mujer y vino detrás de Jesús y cogió su manto y el poder de Dios salió por sanación. Allí Jesús no estaba consciente de esto. Solo que eso quiere decir otra cosa, que sanidad divina está disponible todo el tiempo. Aún Jesús ni estaba pensando en sanación, pero todavía estaba allí. Allí, porque la sanación debes apropiarlo, pero ella apropió la sanidad, el poder de Dios salió de Jesús, entró por su mano, su brazo, entró y le sanó sus órganos y su problema del flujo de sangre. Allí Jesús dio cuenta que me ha tocado. Y aún Jairo estaba allí al lado con Pedro y otros. Y Jairo estaba, Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me ha tocado? Mucha gente, tenemos prisa, mi hija está muriendo. Y entonces hay mucha gente tocándole. ¿Qué es la vaina? ¿Qué es el problema aquí? Y Jesús dijo, no, alguien me ha tocado, tranquilo. Y si vamos a seguir a Jesús, necesitamos ir en su ritmo, en su tiempo. Él maneja la cosa. Jairo tenía otra agenda. Ya. A veces toca esperar en el Señor. Él llegó justo a tiempo a su casa, a Jairo. Allí, él no llegó temprano ni tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Y nosotros nos gustaría, ¿no?, que llegaría un poco más temprano a veces, pero él llega a tiempo, tranquilo, pasa en su debido tiempo. Allí y entonces la mujer comienza, Jesús dijo quién me tocó y ella viene temblando y fui yo, maestro, y ella le comenta toda la historia. Porque Lucas dice, tenía eso por 12 años, gastó toda su plata en los médicos y nada, no pudo mejorar. Allí tiene esos detalles, ¿no?
Entonces, ¿dónde Lucas consiguió todos esos detalles? De la mujer. Y tú sabes, preguntas a una mujer de su testimonio, de los detalles, es mejor tomar una silla y sentar. Eso va a demorar. Entonces comenzó, Jesús, tú sabes, mira, hace 12 años, casi 13 años ahora, que yo sentí bien, sano, nunca tenía problemas allí de sangre, siempre perfecto, y de repente comencé para manchar. Y siguió manchando y sangrando, y yo no sabía qué era. Y sabes, Jesús, que nadie en mi familia ha tenido algo así, solo yo. No sé por qué. Allí ha venido. Allí y yo fui al doctor del barrio allí. Y él me dio esta droga, estas cosas. Yo lo tomé. Fue muy costoso. ¿Sabes cuánto costó Jesús? Esto y yo para acá, y no me ayudó. Entonces yo fui al especialista en Jerusalén y fue muy costoso. Él fue la mejor especialista. ¿Has oído de él, Jesús? Allí y van todos los detalles. Y Jairo sudando ahí. Dios mío. Vas al grano, vas a punto, mujer. Allí por fin terminó. Ahora van a seguir camino y de repente vino un familiar de Jairo y dijo, no molestes más al maestro, ha muerto tu hija. Ahora la desesperanza viene, a la tristeza. Ahí su corazón deprimido de repente, allí Jesús nota la reacción de Jairo y inmediatamente Jesús dice, cree solamente, no temas, no temas, cree solamente y tu hija será sana. Y ahora Jairo tiene que confiar en el Señor. En Él lo hizo, gracias a Dios. Él tenía temor. Pero él tiene que, Jesús dijo, no temas. Él tiene que rechazar el temor, ¿no? Tenemos que rechazar temor en esas cosas. Temor viene. Pero debes decir, temor, sal. Temor, no voy a recibirle. Voy a creer a Jesús. Solamente. Nada más. Solo su palabra. Y Jairo, siendo un buen padre, piadoso, un buen hombre de Dios, como aquí en la iglesia, él decidió, voy a creer las palabras de Jesús. Y se fue y tenía su milagro allí, gracias a Dios, allí en la casa. Pero seguimos aquí. Jairo estaba listo a colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Él entregó la autoridad de la casa a Jesús. Él dijo, Jesús, yo hago que yo puedo, pero ella es tu hija. Jesús, yo sé que tú amas mi hija más que yo. Y tú vas a cuidarla. Tú vas a ayudarme con esto. Allí aún en esa historia, un punto aquí más adelante en la historia, que ella es sana. Entonces, esta hija sabe por el resto de su vida que Jesús le sanó y que su papá era el hombre más importante que trajo a Jesús a ella. Ella sabía que mi papá ama a Jesús también. Ella amaba a Jesús, obviamente, por todo lo que Jesús hizo allí. Y también ella sabía que mi papá ama a Jesús. Y lo trajo a la casa. Allí y qué buen testimonio por esta niña. Por el resto de su vida, allí eso le impactó seguramente. Allí ahora él confió en el Señor y él entrega a su hija a Jesús. Allí y buenos papás entienden que en el final los hijos son hijos de Dios. No son nuestros. Nosotros los tenemos un tiempo y estamos pendientes siempre de esto, pero si queremos que los hijos cumplen y van bien, necesitamos entregarles a Jesús. Jesús, son tuyos, les encomiendo a la palabra de su gracia, Señor. Ahí que puede sobreedificarlos, allí que puede darnos victoria y propósito y fruto en este mundo. Yo les entrego a ti, Jesús. Allí debemos hacer eso también en la vida, que preparamos los hijos para salir del nido, ¿no? Allí que un día tenemos la foto ahí del nido, allí que van a salir. Allí eso es el propósito, mamás, papás,
Allí que ellos pueden ir y formar su propio nido. Allí, ojalá que vieron buenas cosas del nido donde estaban, pero no queremos guardarles en el nido toda la vida, ¿no? Allí. Alguien dice amén, amén, amén. Y después se van y hagan sus vidas y encuentran su pareja, su trabajo y producen. Ahí tengan fruto. Allí y tienen sus propios hijos. Allí nietos y todo esto. Bueno, ahí entonces, pero necesitamos entregarles. Hay una buena historia aquí de un niño, concluyendo la idea de Jairo aquí. Allí tiene una foto de este niño. Estaba en un avión solito. Allí en este avión despegó. Allí estaba de viaje de Bogotá, digamos. Allí estaba de noche. Allí un vuelo de toda la noche. Y él estaba solito, el niño. Allí en su silla había adultos alrededor de él, ahí mirando el niño, y ellos pasaron por tormentas esta noche, mucha turbulencia, allí vibrando el avión y relámpagos afuera. El niño contento, ahí fresco, allí no había problema, no temor o nada. Y por fin uno de sus vecinos adultos ahí y preguntó, niño, ¿no tienes temor? ¿Por qué estás tan contento y fresco con todo esto? O los adultos estaban preocupados. El niño, yo no tengo ningún temor, mi papá es el piloto. Y sabía que el papá era buen piloto. Ojalá que aquí nosotros seamos buenos pilotos, ¿no? Y la familia, allí los niños tendrán confianza y estamos preparándonos. Ahora, último punto. Nosotros estamos preparando a nuestros hijos para la eternidad, en el final. Allí queremos que ellos van a estar listos para la eternidad. Allí esa es la cosa más importante de todo lo que he dicho hoy que hacemos por los hijos. Que ellos conocen a Jesús, conocen la vida eterna, están listos para el cielo un día en sus vidas. Allí preparamos niños para que ellos serán hijos de Dios eternos. Allí y que ellos conocen la salvación, conocen a Jesucristo. Pero ahora, papás, yo les desafío hoy que para traer a Jesús a tu casa y que Él vive allá, Él mora allá, Él permanece en tu casa. Allí, y seguimos a Él, a Jesús. Y eso es como ser un buen papá, como Jairo. Allí, ahora, pueden ponerse de pie, papás, por favor, aquí. Y no todos, todos aquí, perdóname, no solo papás. Allí y tenemos quiero que hacemos una oración, primeramente por los papás, y unimos los hijos para acercar a su papá, allí, y la esposita también, a su marido, allí, y vamos a orar. Ustedes oren por ellos también. Yo haré una oración general aquí. Allí ponga su mano en el hombro de su hombre de Dios, su Jairo de la casa. Allí y vamos a orar. Padre, gracias por nuestros Jairos aquí en la iglesia, esos papás. Gracias que son papás piadosos, que son bendecidos, siguiendo el ejemplo de Jairo, trayendo a Jesús y su palabra a la casa, sometiendo a su palabra. Trayendo la presencia de Jesús a la casa, la presencia de Dios, milagros, respuestas allí que Dios va contestando y en la casa ayudando, manifestando en las casas de esos Jairos bendecidos hoy. En ese día que honramos los papás, Padre, fortalecidos, protegidos, allí con buenas ideas, sabios, ahí amorosos, llenos con la presencia de Dios. Esos papás de Dios aquí en la iglesia. Bendecidos en todo que ponga en sus manos. Allí bendecidos en familia, en empleo, en trabajo, en todo. En el nombre de Jesús. Gracias por ellos, Señor. Amén.